Bueno, no sé si decir buenos días, buenas tardes, vamos a decir buenos días y agradecer la presencia en este final del Congreso después de unas larguísimas jornadas de todo el público presente, ¿no? Vamos a presentar una mesa que trata sobre la realidad y la imaginación, ¿no? Realidad e imaginación que está presente desde el principio de la fotografía. Es decir, hay un vínculo estrechísimo que nace cuando nace la fotografía con la realidad, ¿no? pero también con la imaginación. Entonces ha sufrido muchos cambios, ¿no? Sobre todo cuando ha llegado toda la parte de la digitalización, ¿no? Entonces nosotros pensamos en montar una mesa para reflexionar sobre ello, ¿no? De alguna manera, la aparición de la fotografía, de la imagen fotográfica, supone la aparición de una nueva realidad, que es la realidad fotográfica. Nosotros estamos viendo que la fotografía está súper vinculada a la ciencia, no estoy diciendo nada raro en absoluto, pero es verdad que va al ritmo de la ciencia. Entonces, conforme van apareciendo y va evolucionando técnicamente, pues aparece una relación un poco distinta entre la realidad y la imaginación, ¿no? Nosotros tenemos ese deseo de ser testigo y esa mitificación de la capacidad testimonial, ¿no? Que en un momento determinado acaba, ¿no? Y acaba casi de golpe, pero que es un proceso lento, ¿no? Y que, bueno, que de alguna forma Fontcuberta sintetiza y recoge muy bien en el beso de Judas, ¿no? Con esa imagen, ¿no? Pero resulta que la aparición de Internet ha revolucionado el mundo de la prensa y del mundo del fotoperiodismo, ¿no? Y entonces el fotoperiodismo como que ha salido a lo largo del Congreso como que entra en crisis, ¿no? Entra en crisis el fotoperiodismo aparentemente, pero empieza también a caminar por otros circuitos, es decir, nosotros empezamos a ver imágenes del fotoperiodismo en las exposiciones, en los catálogos. Entonces estamos viendo pues esa transversalidad continua de la realidad, ¿no? Entonces en este tema y en esta evolución empiezan a aparecer muchas fronteras, muchos territorios que fluyen ideas, ¿no? Y entonces aquí en esta mesa queríamos un poco trabajar las distintas narrativas que han ido surgiendo, las nuevas narrativas, ¿no? Y yo no quiero hablar mucho más, ¿no? Porque ya están aquí unos ponentes de una potencia y una categoría. Cristina de Midel, que hasta hace un momento la podíamos ver, no se encuentra bien, está enferma y entonces nos va a conectar digitalmente. Cristina de Midel es la presidenta de la Magnum, ha salido varias veces el tema de la Magnum, es la primera española que preside la agencia, ¿no? Nunca ha habido demasiados fotógrafos. Y entonces, bueno, nos va a dar un poco su visión de la realidad y su interconexión con lo que puede ser la imaginación, ¿no? Tenemos también a Emilio Morenati, que representa el fotoperiodismo más puro y duro y que además es premio Pulitzer. Lo digo porque qué suerte que estemos aquí reunidos los que están, bueno, yo soy la que menos, ¿no? Pero bueno, que hemos podido reunir en esta mesa, ¿no? Y que de alguna forma acaba de llegar de Ucrania y que también, bueno, pues tiene una visión de la realidad y una plasmación, ¿no? Y una visión propia y un estilo que, bueno, pues que aquí lo vamos a ver, ¿no? Y luego tenemos a Juan Manuel Castro Prieto, que también es un fotógrafo que defiende lo documental, pero que tiene una visión de todo, metafórica, poética, simbólica, a veces surrealista, y que también es Premio Nacional de Fotografía. Nos ha costado mucho meterle porque no quería, por ser el presidente de pero que es fundamental, ¿no? Porque es una fotografía de autor que es muy interesante, ¿no? Y finalmente en esta mesa tenemos a Martí Llorens. Martí Llorens, que es, como diría yo, no se sabe lo que es un deambulador en la frontera, que está entre la imaginación y la realidad y que es súper interesante lo que va a decir, ¿no? Entonces yo creo que sin más preámbulos vamos a comenzar y si tenemos conectada a Cristina de Midel para no agotarla mucho. Cristina, ¿estás ahí? Muy buenos días. Muchas gracias por el esfuerzo que estás haciendo, que sabemos que es increíble por estar en esta mesa. Y te damos la palabra para que nos cuentes un poco. Pues primero de todo, disculparme por haber hecho un cambio de planes tan drástico, pero realmente estaba ya de camino a Madrid y me empecé a encontrar muy mal y no vuelvo.
Pero bueno, qué bien, gracias a la tecnología, pues aquí estamos todos. Muchas gracias, Concha, por la presentación. La verdad me da mucha rabia no conocer en persona a Emilio Morenati, que no nos conocemos y tenía yo mucha ilusión de conocerle. También a Martí Llorens, a Juanma ya lo conozco mucho y estamos en contacto, así que no hay problema. Bueno, o sea, tengo que empezar yo. O sea, últimamente tengo una responsabilidad que me han puesto para todas las cosas. Ahora empiezo yo. Has hablado de Magnum y yo creo que bueno, la gente también querrá saber. Siempre es una pregunta que se repite, sobre todo desde que soy presidenta, pero también desde que entré en la agencia y un poco pues reflexionar un poco sobre el asombro que suele crear que una persona con un trabajo como yo esté asociada a una agencia que tiene una tradición y una historia tan documental, ¿no? Pero yo creo que es también, o sea, son algunos comentarios, los que son educados, vienen quizá pues quizá seguramente del error de Magnum de no comunicar mejor, porque realmente la percepción de Magnum no se corresponde con lo que es la agencia y con la riqueza y con la variedad de voces que hay y de lenguajes que viene casi desde su creación, ¿no? Porque siempre estuvo Capa y Cartier-Bresson, uno más artístico y otro más documental, y es un poco los dos polos con los que empezó la agencia, con los que creemos todo que hay que seguir, donde está el equilibrio, y además que no es único de Magnum, ni de la fotografía, ni de nada, es una cosa de la humanidad. El balance entre la realidad y la ficción, entre lo documental y lo fantasioso, es lo que hace que evolucionamos y que hayamos incluso construido nuestra historia, ¿no? A mí me ha tocado, o me ha tocado no, quizás me he metido yo de cabeza en el charco de explorar esos límites sin estrategia, pero bueno, ya estoy aquí, así que ya me toca hablar. Y a mí una de las cuestiones que más se repite es la confusión que hay entre realidad y verdad. Que esos son temas filosóficos que a lo mejor la cámara no lo va a solucionar, pero una cosa es la realidad, que es lo que capta perfectamente la cámara, es decir, los reflejos de luces que sean captados en el dispositivo que lo captura, ya sea digital o analógico, que no está igual, y se captura la realidad. Es así, es un proceso físico de óptica. Y luego está la verdad, que es un debate filosófico, que ninguna disciplina que yo sepa ha conseguido decirnos qué es lo que es la verdad, ni siquiera la religión, por más que se empeñe. Y entonces vamos a venir nosotros con una cámara a decir lo que es la verdad. No, me parece que no lo vamos a conseguir tampoco. Entonces, yo creo que es una distinción muy importante y en la que en base a la cual se puede argumentar también un montón de ideas, ¿no? Como la realidad no tiene por qué ser verosímil. Es más, en prensa, y Emilio lo sabrá, o cualquier persona que está trabajando en prensa, cuanto más inverosímil es la realidad, más interesante es. Entonces, no está atada a ser verosímil, mientras que la ficción, los que jugamos con confundir un poco y abrir el debate para difuminar esta frontera, tenemos que ser verosímiles. Yo cuando hice Afronautas realmente no hice lo que hizo Foncuberta, y Foncuberta también hizo algo verosímil. La ficción tiene que parecerse a nuestra idea de lo que es la verdad, mientras que la realidad va por libre porque es totalmente incontrolable. Y bueno, pues es un poco la idea que tengo, o sea, la idea más general, quizá más conceptual en torno a la verdad, lo que es fantasía, lo que es y dónde un poco el marco, el campo de juego en el que estamos jugando un poco todos, cada uno con la camiseta de un equipo, ¿no? Aunque estamos jugando todos al fútbol, pero cada uno jugando a lo suyo. Y, y bueno, desde Magnum, pues cada vez nos estamos abriendo más a un lenguaje más abierto, pero eso no significa que se esté abandonando el lenguaje documental, todo lo contrario, porque la fotografía está cambiando. La fotografía hace 75 años, que es cuando nació Magnum, era de una manera, digamos, si hiciésemos el símil con una casa, pues era una casa de apero, donde tenías las herramientas y poco más, y ahora mismo es una mansión de 3 plantas con jacuzzi, bueno, tiene un montón en la que pueden vivir un montón de familias, ¿no? Y cada vez que alguien rompe una regla, cada vez que alguien trae una idea nueva, lo que hace no es echar a la gente que ya está en la casa, eso ya está ahí, la casa de aperos sigue funcionando y funciona muy bien y ahora está mucho más grande, ¿no?
lo que hace es construir un ala más, construir un cuarto más o un piso más para que quepamos todos, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea que yo tengo de la fotografía, la idea que intento proyectar también en Magnum, donde no todo el mundo está de acuerdo, pero casi todos sí, la mayoría sí. Entonces, yo realmente desde Kids Afronautas, que hace pues 12 años va a ser, han pasado un montón de cosas, pero realmente yo creo que ahora precisamente en septiembre se inaugura una exposición en Madrid, en el canal de Isabel II, en esta torre, y se llama Cartas al Director, y realmente es una recopilación de todas las réplicas, o sea, digamos, todas las respuestas que yo le he dado desde mi pequeño púlpito, desde el cajón en el que me he subido, a cómo los medios de comunicación nos explican el mundo a través de la fotografía, ¿no? Y cómo en muchos casos la repetición o una visión sesgada han contribuido a los estereotipos, que no tengo nada en contra de los estereotipos, siempre que los reconozcamos y que los incluyamos en nuestra idea de la verdad. Y bueno, pues si nos vemos en septiembre, que espero que vengáis, veréis que mi trabajo prácticamente se ha articulado en torno a hacer mis pequeñas vengancitas, pero no para herir a nadie, sino para yo quedarme tranquila de lo que fue el trabajo en prensa diaria, que yo estuve también más de 10 años trabajando en periódicos locales, persiguiendo a políticos corruptos y haciendo aceras en mal estado, ¿no? Y incendios y esas cosas, y las fiestas, las hogueras de Alicante. Entonces, lo he articulado un poco con grandes temas, con prostitución, en la que, bueno, lo que hago hincapié es en cómo la fotografía ha presentado históricamente la prostitución, que es ignorando o olvidándose de la otra mitad del negocio, es decir, solo sacan a las mujeres, muy pocas veces salen los hombres, entonces un proyecto solo en torno a eso. Otro sobre migración, en el que presento a los migrantes más como héroes, porque también hay una parte del valor que se necesita para hacer ese viaje, que los medios no incluyen. No quiero decir que no es la verdad lo que digan los medios, digo que no es suficiente, que hay que añadir más cosas y que hay muchas más capas que el lenguaje documental no puede incluir por sus limitaciones, pero que se puede incluir de otras maneras con otros lenguajes, porque la fotografía ya tiene esa posibilidad. Y otro sobre la guerra, en el que estuve en enero con Lorenzo Meloni, que es un fotógrafo también de Magnum, de guerra, de conflicto. Estuvimos en Afganistán justo después de la vuelta al poder de los talibanes, y estamos haciendo una revista que se llama The Kabuler, en el que contamos, o sea, rellenamos un poco los huecos visuales, documentales, en cierto modo, porque no hay nada de ficción en esa, que la cobertura mediática de un país que lleva más de 30 años en guerra se ha dejado fuera. Y son tan simples y tan comunes como todas las secciones que tendríamos en una revista normal dominical: gastronomía, motor, deportes, viajes, moda y todo eso. Entonces, no es tampoco una provocación, es decir, la idea es completar, como dicen en inglés, la foto, complete the picture. Y bueno, ese es un poco mi punto de vista. Estoy deseando que vosotros también lo abráis y que discutamos y a ver si llegamos a conclusiones tan interesantes como en las ponencias anteriores. Si conseguimos solucionar y llegar a saber lo que es la verdad, vamos, sería una pena haberme perdido esta conferencia en vivo. Muchas gracias, Cristina. Vamos a dar la palabra. Pasamos la palabra a Emilio Morenati, que acaba de llegar de Ucrania. Bueno, ya me quedo con las ganas de conocerte también, Cristina. Bueno, yo en principio no traigo ningún guión porque venía a defenderme de las acusaciones, básicamente, que es lo que hace uno diariamente, ¿no? Me paso más tiempo defendiéndome de acusaciones que otra cosa. Y hay veces que uno prefiere no mirar Twitter. Bueno, y súper interesante lo que dice Cristina. O sea, el tema este de la realidad y la verdad.
Yo no sé si vamos a debatir o vamos a intentar descubrir qué es la verdad, ¿no? Yo voy a intentar defenderla desde mi punto de vista como fotoperiodista y como un seguidor de la verdad sin ningún tipo de paliativos. O sea, es decir, lo que no me parece verdad lo excluyo, ¿no? Directamente. Entonces estoy en esa búsqueda de la verdad. La realidad, es cierto lo que dice Cristina, me parece muy interesante que retratamos realidades, pero a mí la realidad tiene que ir unida, debe ir unida a la verdad, porque si no, mis fotos se caen, ¿no? Entonces, os voy a poner una serie de ejemplos. Ejemplos, ya me están boicoteando. Os voy a poner una serie de ejemplos en los que yo, cuando fotografío, me aseguro de que lo que estoy mostrando al público, que pueden ser, o sea, obviamente es el cable de la AP, la agencia en la que trabajo, pero también pueden ser mis redes sociales que me las tomo muy en serio e intento no confundir dentro de lo que es mi diálogo como informador, es decir, no voy a meter una foto falsa y una foto de verdad, porque eso va a confundir mucho a la gente que va a ver mi perfil, sino pretendo tener un diálogo muy estricto sobre lo que yo considero que es verdad, que son las realidades que fotografío, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Hostia, es incómodo esto. Si conseguimos... Os pongo un ejemplo. Yo vengo ahora de hacer un monográfico sobre los 12 años de... O sea, perdón, sobre el año de guerra en Ucrania y quería compartir un trabajo que acabo de hacer con vosotros en el que... Antes de esto voy a contar un poco cómo me ubico en un lugar para contrastar de alguna manera lo que estoy hablando y poner un poco de sentido común a esto que es la verdad, ¿no? O sea, yo estoy cubriendo funerales, por ejemplo, últimamente, ¿no? Estoy haciendo un seguimiento de esas personas. ¿Quiénes son esas personas muertas en Ucrania? Y hago un trabajo previo de, obviamente, producción para saber dónde están los funerales, me ayudan a hacerlo, y luego cuando consigo encontrar esos perfiles, me acerco a las casas donde están esos cuerpos, porque los llevan un día antes, y entonces se produce toda una especie de ritual que yo lo veo como una especie de antropología visual en el que me convierto parte de esa familia, soy parte de esa familia. Esto lo consigo hacer cuando estoy solo. Me uno a ese llanto y me informo sobre quién es esa persona, ¿no? Y antes se lo comentaba a Chema, a mí me viene ocurriendo últimamente una cosa que es muy alucinante. Y es que estoy colocando la foto que la familia quiere que haga. Y ellos no me la dicen, yo la intuyo. Y en esa intuición está de alguna manera el mensaje que yo tengo que transmitir de algo, de un drama, de una situación, de un evento, de lo que sea, ¿no? En definitiva, para resumir, sería asegurarme de lo que estoy fotografiando es verdad. Es decir, hay un muerto, hay una situación, y que yo lo que voy a intentar conseguir es la máxima expresión visual del momento. Que yo normalmente me anticipo o intento anticiparme. Y en esa anticipación está de alguna manera la posición del fotógrafo, la ubicación y por lo tanto el encontrarte en el mejor ángulo posible para sacarle el mejor partido a lo que es una situación en la que ya te has metido como parte integral de algo que estás fotografiando, sirva como ejemplo el tema de funerales, ¿no? Eso por una parte. O sea, podría poner multitud de ejemplos sobre la búsqueda de la verdad, ¿no? Yo no digo que sea verdad, pero hay una búsqueda por conseguir o intentar que nadie te pueda decir, oye, mira, ese muerto en realidad no se llama Vladimir, se llama de otra manera y además no era civil sino militar, ¿no? Es decir, los datos que yo tengo que adjuntar a esa fotografía tienen que ser lo suficientemente rigurosos
como para que acompañen a una verdad. Luego está la posibilidad de que todo sea un montaje y yo tendría que adivinar si es un montaje o no. Pero os aseguro que casi el 100% de las imágenes que damos en la AP, o yo, por ejemplo, he entregado en la AP, ninguna es un montaje, ¿no? Entonces, eso empezando por ahí. Y luego quería, antes de comerme mucho más tiempo, quería también contaros un poco y abrir el melón de que no solamente son fotos que hacemos cuando ocurren cosas, sino cómo nos anticipamos de alguna manera a cosas que están pasando, ¿no? Os pongo un ejemplo. Un par de meses antes de ir a Ucrania, antes de que se llegara el día del aniversario del año de la invasión, pues mis jefes me llamaron y me dijeron, ¿qué se te ocurre para ilustrar el año de la guerra, ¿no? En principio no se me ocurría nada. Yo dije que tenía que ir unas semanas antes para indagar y buscar, porque buscar una idea es lo más importante de un reportaje, ¿verdad? Cuando tienes una buena idea, las fotografías ya vienen solas y eso es mucho más fácil. Hacer buenas fotos es fácil, pero conseguir una buena idea es lo más difícil de todo. Y entonces me pateé cementerios y me pateé morgues, porque yo había estado justamente un año antes y quise adivinar qué había pasado un año después y no encontraba nada, absolutamente nada. Pero de repente iba por un cementerio y me detuvo el hecho de observar mucho y mirar y sobre todo tener una especie de actitud un poco marciana, de decir qué es lo que nos llama la atención, ¿no? Me llamó la atención este retrato. Este retrato es un chaval de 35 años que muere el primer día o el segundo día de la invasión y yo deduzco que es así porque viene marcado en la lápida que marca que encabeza su nombre con esta foto. Es una foto que ha sufrido un año de deterioro y ahí lo veo ya todo, ¿no? Veo que hay un deterioro de un año en alguien que muere y es ese ojo, de alguna forma, el que me está dando un poco la clave. Y me empiezo a interesar sobre esa línea de tiempo, ¿no? que de alguna forma pasa factura a todo y empiezo a construir una metáfora, ¿no? Y esa metáfora es la que de alguna manera me da para, si me pasas el... Esta es lo que me da de alguna manera para seguir indagando sobre esta gente que en principio no tienen identidades, pero que el tiempo ha borrado su fisonomía de alguna manera, ¿no? Y es parte de alguna manera de ese interés por contar las personas que hay detrás de estas fotografías. Cuando... claro, el trabajo en principio parecía muy fácil. Ahora había que saber y buscar a estas personas y hablar con sus familias sobre quién eran, ¿no? Y descubrimos que detrás de cada una de estas personas hay un drama tremendo, que es la gran mayoría son gente masacrada y metidas en fosas y luego recuperadas y luego posteriormente identificadas y enterradas adecuadamente, ¿no? Esto es un poco para contrastar y sobre todo para apoyar, ¿no? La idea de una idea que puede ser muy conceptual, que la puede reflejar realmente de muchas maneras. Esta es mi visión, es cierto, ahí es el punto más... digamos, más personal que tiene la fotografía, en este caso de prensa, pero luego hay una historia detrás. Esa es la historia que no debemos de poner en duda. Ya no digo la fotografía, sino la historia que a mí me han contado cada una de las personas que hay detrás de estas fotografías. Por eso el fotoperiodismo, de alguna manera, va siempre apoyado por una historia que acompaña a cada una de las fotografías. Y es lo que no se puede poner en duda y es lo que nos diferencia a los fotoperiodistas de los artistas. Que el artista no necesita contrastar, de alguna manera, ese punto conceptual en el que se basan. Es pues una teoría, una alegoría, una historia que hay detrás que no tiene por qué ser real, ¿no? Entonces, bueno, matizar de alguna manera esto, matizar la diferencia que hay entre la realidad
que los fotoperiodistas, yo como fotoperiodista, persigo, y las historias que hay detrás que me aseguro que sean veraces y tengan un 100% de realidad. Gracias. Pasamos ahora a Juan María Castro Prieto. Buenas tardes. Cuando niño, en la habitación donde dormíamos mi hermano y yo, había un pequeño agujero en la puerta y al amanecer entraba la luz por ese agujero y se proyectaba sobre la pared de enfrente. Y allí yo veía cabeza abajo que se movían personas, veía una escena, pero ¿aquello era la realidad? No, para mí aquello era magia. Para mí la fotografía no es la realidad exactamente. Esto ya se ha dicho 100.000 veces, ¿no? La fotografía es una interpretación de la realidad. Voy a citar a un fotógrafo, a un gran fotógrafo de Navarra, Paco Gómez. Paco Gómez el bueno, no el nuevo. Y Paco, que era una persona estupenda, aparte de ser un fotógrafo de los más grandes que ha habido en este país, una persona con una ironía tremenda, le hicieron una vez una pregunta que nos suelen hacer a muchos fotógrafos, y ¿qué es la fotografía? Como si la fotografía tuviese una definición clara, precisa, cuando la fotografía es un mundo tan amplio, como muy bien ha dicho Cristina, es un edificio lleno de habitaciones, es decir, la fotografía es un mundo inmenso, ¿no? Entonces Paco, con mucha sorna, pero muy inteligente, dijo: fotografía es lo que se ve a través del visor de la cámara. Que parecía como una cosa muy simple, una perogrullada, pero es que es así. La fotografía es lo que vemos a través del visor de la cámara. Y lo que vemos a través del visor de la cámara es la realidad. Para mí no es exactamente la realidad. Es la manera que nosotros tenemos de ver esa realidad. La cámara acota. Siempre se ha dicho que pasan 20 fotógrafos y cada uno hace una foto diferente. ¿Hay 40 realidades? No, la realidad es lo que hay ahí. Ahí está la labor del fotógrafo, ahí está la función, o digamos que la cualidad que tenemos que tener los fotógrafos, que es ser capaces de ir más allá cada uno de lo que estamos viendo, de esa realidad, o hacer una interpretación completamente diferente cada uno de nosotros, ¿no? El otro elemento que comentábamos era realidad o imaginación, ¿no? Que ya va más allá de la interpretación. La imaginación, estamos hablando de ir hacia otros lugares, que la fotografía nos lleve a otros lugares más allá de la realidad. Y la fotografía tiene unas herramientas maravillosas, porque se puede, por ejemplo, hablar simbólicamente. Es decir, no es lo que se ve, sino lo que se representa simbólicamente a través de la fotografía. Este es un tema que a mí me obsesiona mucho, hablar con metáforas visuales. Es decir, la realidad ya no es la realidad, ya es una interpretación metafórica tuya, ¿no? Quiero hablar en este tema de todo lo que estoy hablando es alrededor de la infinita posibilidad que tiene la fotografía. Entonces no podemos ser meros notarios de la realidad. El fotógrafo es un creador, porque si no, somos notarios. Yo no me siento notario de la realidad. Tú has fotografiado eso que has fotografiado, Emilio, y lo que has hecho es, dentro de ahí, sacar lo que tú, tu visión, tu forma de ver, has creado. Somos creadores. Yo no voy a entrar ya en la discusión de si somos artistas o somos... Me da igual, es que me da exactamente lo mismo, pero sí tengo muy claro que somos creadores. Estamos creando lo que no existe. Aunque nos tengamos que apoyar en la realidad. Yo tengo dos patas. Una,
que está apoyada en la realidad y otra que está apoyada en la imaginación, en los sueños, en la fantasía. Y voy basculando de una a otra. Y hay trabajos míos en los cuales estoy totalmente basculando hacia la imaginación y otros que estoy basculando totalmente, o no totalmente, porque nunca es totalmente, hacia lo que estoy viendo, hacia la realidad. Y esa es la fotografía. La fotografía tiene un campo inmenso porque es inmensurable, porque la imaginación no se puede mensurar. Y bueno, yo creo que ya está bien. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora a Martí Llorens, nuestro transeúnte en la frontera. ¿Me dejas el mando? Ah, lo pones tú. Ah, ha huido. Hola, buenas tardes. Agradecerles a todos ustedes la paciencia y el ánimo de venir a estas horas aquí. Es la última mesa, es un honor estar en la última mesa y, por supuesto, agradecer a la plataforma de fotografía y la imagen y a la Universidad de Alcalá el esfuerzo y todo el trabajo y la ilusión que están poniendo en esta historia y por haberse acordado de mí, del transhumante, y invitarme. Yo quería hablar un momento, como bien dice Concha, como buen transhumante, como buen, no sé, transgresor, transeúnte. A mí me interesa mucho la historia de la fotografía y sobre todo el origen. Incluso cada vez me interesa más el preorigen. Al final, la historia de la fotografía, una vez puestos, después de los 10 primeros años, ya va cuesta abajo, está claro. ¿Qué dices? Sí, tranquilidad, no pasa nada. Yo creo que el momento interesante está en ese inicio, creo yo, incluso antes, inmediatamente antes. Entonces, el tema, cuando plantearon esta mesa sobre realidad e imaginación, dije, no, en un momento como en el que tenemos ahora, complicado, hemos visto la mesa anterior, en algunas comunicaciones que he tenido oportunidad de ver también, es un momento complicado para la fotografía. Lo es para la fotografía como lo es para el resto del mundo. Evidentemente no íbamos a ser menos, ¿no? Pero es un momento conceptualmente complicado. ¿Dónde está la fotografía? Podríamos hablar de la transición de la fotografía química a la fotografía de soporte digital, que se empezó a imponer a partir de los años 2000, no hace ni 25 años, en donde amateurs y profesionales empezaron a emplear el soporte digital. Esa fue una primera ruptura y yo creo que estamos en vistas de otra ruptura, ¿no? Para eso he preparado 3 fotografías. ¿Ves? Ya estamos transhumando, ¿no? Como todos ustedes sabrán, la fotografía, ¿en qué año se inventa? Monsieur Arago, 9 de agosto de 1839. Bueno, evidentemente la fotografía no se inventó ese día, Es una fecha emblemática, pero sí que es importante esa fecha. Es importante porque este señor, Jean-François Dominique Arago, era matemático, era físico, era astrónomo, era el top del retop de los políticos franceses de aquel momento, presidente a perpetuidad de la academia, y era político además. Este señor era muy hábil, muy inteligente. Y fue el que orquestó, el que organizó esta campaña de, diremos, de venta, promoción y venta del invento de Daguerre, para que el gobierno francés comprara ese invento, esa idea. Es también un tema muy complejo, la fotografía o la idea de fotografía. Es una matización que yo creo que es importante, ¿no? Entonces, en el discurso inaugural que hizo la campaña, la empezó en enero del 39, la gente empezó a ver daguerrotipos y lo bonito de esta campaña es que la gente veía esas placas, pero nadie sabía cómo estaban hechas. Para todos nosotros es muy difícil imaginar el ver por primera vez una fotografía. Estamos ante una gente en donde todas sus referencias son la pintura o el grabado. Jamás han visto una fotografía. Y además, cuando la ven, no les dicen cómo se ha hecho. Y la están viendo a través de un vidrio.
Y Monsieur Daguerre, que es muy listo, cuando están obnubilados dice, toma una lupa y mira. Y empiezan a contar los adoquines del Pont Neuf, los faroles del Pont Neuf y las piedritas del Pont Neuf. Y alucinan todavía más. ¿Y cómo se ha hecho? Dice, bueno, ya os lo diré cuando el gobierno francés se decida a pagarnos a mi socio Isidore Niepce y a mí esta pensión vitalicia o un pago por el invento. En este discurso, entre otras muchas cosas, dice algo que a mí me parece muy interesante y está obviamente a colación de la mesa que nos ocupa. Os lo leo, podéis leer perfectamente, dice, en algún momento determinado, dice, nadie ha observado, hablando de la cámara oscura, él habla de la cámara oscura, habla de Jean-Baptiste de la Porta como inventor de la cámara oscura portátil, con lente, dice, hablando de la cámara oscura, dice, nadie ha observado la nitidez del contorno, la posición de las formas, la verdad del colorido y la exacta gradación de los tonos que ofrecen las imágenes creadas por este instrumento sin lamentar profundamente que no se conserven por sí solas, sin manifestar sus deseos de que fuera posible descubrir algún medio para fijarlas en esa pantalla focal, en el vidrio. No obstante, y ahí está lo que me gusta mucho, también hemos de decir que en opinión de todos esto no era más que un sueño digno de figurar entre las extravagantes ideas de un Wilkins o de un Cyrano de Bergerac. Tanto Wilkins como Cyrano de Bergerac son escritores del siglo XVII que entre sus obras de fantasía, de utopía, relatan, por ejemplo, viajes a la Luna. Este sueño, sin embargo, acaba de hacerse realidad. Tomemos el invento desde su origen y examinemos en detalle su progreso. Y a partir de ahí empezará todo este discurso en donde comunicará cómo técnicamente, cómo diablos se hace un daguerrotipo, porque no lo sabía nadie hasta ese momento. Él lo sabe un poco antes, Daguerre se lo cuenta, un poco antes. Esta idea de buscar lo imposible, del sueño utópico, es lo que me interesa de este origen, de esta fecha emblemática, del origen de la fotografía. Si se fijan ustedes y pensamos, ¿quién inventó la fotografía? Daguerre, bueno, sí, un poco más, Niepce, ¿quién más? No, Wedgwood también hizo, y mucha más gente por ahí, perdidos los protofotógrafos que habla Jeffrey Batchen. Pero si se fijan, lo interesante es que en ningún momento los científicos, y lo dice Arago, top de los científicos franceses, pensó en que aquello era posible. Era una imaginación, era una utopía digna de un Wilkins o de un Cyrano de Bergerac. Fueron señores como Wedgwood, un señor ilustrado de buena familia de ceramistas, que va a empezar a indagar y no va a conseguir fijar sus imágenes. Es resultado de Niepce, un inventor borgoñés muy ingenioso, que inventó desde, no sé, desde una máquina para bombear agua del río Sena a los jardines de Versalles, hasta un motor de combustión interna junto con su hermano, hasta empezar a plantar plantas para conseguir el tinte azul, porque en aquel momento Francia está bloqueada y el tinte azul no llega. Daguerre es pintor, es dibujante y es empresario. Y ustedes me dirán, sí, bueno, y Talbot también es inventor. Sí, Talbot también es inventor. Y quizás sería el más científico, aunque en ese momento la palabra científico no existe. Talbot es un latifundista que toca muchos palos, ya lo veremos ahora en la próxima diapositiva. En todo caso, lo que me interesa de esta imagen inicial, ¿qué es? Pensemos en qué momento surge esta idea de fotografía. Inicios del 19, inicios. Los primeros ensayos de Niepce son del 16, Wedgwood finales del 18. ¿En qué época estamos? Estamos en pleno romanticismo. El romanticismo como reacción al conocimiento exhaustivo y ordenado de la Ilustración francesa. Ese momento romántico, muy complejo, muy controvertido, están todo el día asombrados por la naturaleza, será el paréntesis que después dejará paso al positivismo, donde realmente ahí sí que se desarrollará la fotografía. Por eso muchas veces decimos, no, ¿la fotografía es un invento positivista? No, yo creo que no, es un invento romántico. Yo creo que los positivistas con esa mente jamás hubieran inventado la fotografía.
hay que ir antes. Quizá el calotipo de Talbot sería positivista, pero el daguerrotipo es romántico. Vamos a otra imagen. Ahí estamos, Rodolf Toffer. Este señor, escritor, pedagogo, pintor y caricaturista suizo, al que se le considera el creador del cómic, de la viñeta ilustrada moderno. Les cuento, he introducido un texto marzo del 41. El invento se presentó en agosto del 39, o sea, hace un año, un poquito más. El año anterior, quizá debería haber incluido una imagen ahí, pero bueno, se lo cuento. El óptico Lerebourg ha iniciado una campaña complejísima y muy cara de enviar daguerrotipistas a varios lugares de Europa y de fuera de Europa incluso para que tomen fotografías, y con esos daguerrotipos él le va a pasar los daguerrotipos a un grabador, van a hacer planchas, van a imprimir esos dibujos, las va a acompañar de textos y será la primera publicación que se ilustra con fotos. Con fotos, no, con imágenes extraídas de fotografías. Ojo, ojo. Es muy diferente. Incluso Lerebourg dice, bueno, el grabador aquí en su libertad artística y para amenizar la imagen, si no aparece nadie en la imagen, le ha añadido un caballo, un señor, una señora, unas nubes. Pero bueno, la potencia de esas imágenes está en que la gente está viendo por primera vez unas imágenes que dicen, no, es que esto no lo ha dibujado alguien que puede haber hecho la torre más alta, la palmera más baja. No, esto es, así es, la realidad a la que estábamos hablando hace 5 minutos. Eso es lo que les sorprende. Como publicación tiene un éxito atroz, se van a hacer varias ediciones. Conceptualmente es un fracaso, pienso yo. El daguerrotipo es una plancha metálica de la cual no se van a poder sacar copias. Se hicieron intentos, pero era poco viable y complejo. Los grabadores han de dibujar y volver a hacer. Pero en todo caso ese sería el primer libro que nos está ilustrado con imágenes fotográficas, no con fotografías, con imágenes fotográficas. Entonces este señor, Rodolf Toffer, ve estas láminas y escribe un texto bastante largo, bastante pesadito, por decirlo así. Bueno, es la época, es su referencia en la pintura y el grabado, y de todo ese texto, interesante, pero bueno, farragoso, dice esto. Dice, otras personas, aunque en este caso nada sediciosas, está hablando de otras historias, pero bueno, previeron los inmensos beneficios del descubrimiento del daguerrotipo. Se complacían en imaginar en un futuro no muy lejano todo el universo habitable reflejado y fijado sobre placas de metal, las ciudades, las catedrales, imperios enviándose unos a otros sus retratos de sorprendente parecido, monumentos, ruinas, en adelante despojados de ese misterio en el que los envuelve la distancia, el aislamiento, el difícil acceso, para convertirse en un espectáculo cotidiano. Las villas, las casas de campo, los pabellones chinos, incluso las pilas de melones, reproducidos sin cesar con una fidelidad milagrosa para el adorno de los comedores y el regocijo de los propietarios. Guiados por una buena intención, tal vez estas personas no habían considerado debidamente que, tan pronto como nuestra tierra entera hubiera sido fijada sobre placas de metal, no sabríamos dónde conseguir otra para satisfacer, mediante nuevos productos daguerrianos, la tremenda curiosidad despertada en toda la humanidad. Toffer nos está diciendo, nos vamos a quedar sin imaginación. Pero nos lo dice en 1841 y está hablando de un método fotográfico que es operativo, es factible, pero no está pensado para ser reproducible. Eso va a ser después el calotipo y también va a ser un fracaso bastante grande que hablaremos ahora respecto a ese tema. Me interesan este tipo de reflexiones en tanto a que son muy tempranas. Estamos hablando con gente, estamos escuchando a gente que jamás habían visto una fotografía. Yo creo esa potencia, yo creo que es útil para entender, para ayudarnos a entender en dónde estamos situados hoy. O al menos a mí de algo me sirve. Un clásico de la fotografía que seguro que todos conocen, Monsieur Hippolyte Bayard.
Este señor es fotógrafo, es inventor, es funcionario del Ministerio de Finanzas francés. La historia supongo que ya la saben. Él, paralelamente a Daguerre, inventa. Aquí hay mucho lío, pero bueno, vamos a decir que él pone a punto un procedimiento de positivo directo sobre papel, no un negativo, un positivo directo sobre papel. Yo pongo papel en la cámara y después de impregnarlo con plata y recubrirlo con yoduro potásico, el papel ennegrecido blanqueará, con lo cual, como el fondo está negro, tendrá una imagen positiva. Con ese papel, Monsieur Bayard, muy contento, le dice: Aragó, mira, yo he inventado esto. Y Aragó le dice: sí, ok, muy bonito. Aragó, que he inventado esto. ¿Qué hacemos? Aragó lleva una vida complicada. Está manejando muchas cosas. Está manejando con el Estado, está manejando con los artistas, aunque muy poco, y está manejando que Daguerre y Isidore Niepce cedan el secreto técnico del invento. Por tanto, Aragó lo va a apartar, como aparta en su momento a Talbot, que también reclama esa prioridad. Este señor, del que aquí hemos puesto un bonito retrato, doble autorretrato de perfil, es del 60 al 66, no es del 40, pero bueno, esto ya vemos que Bayard era un tipo muy imaginativo, muy interesante, muy curioso, absolutamente opuesto a lo que sería la figura de Daguerre y, por supuesto, de Talbot. Talbot y Bayard es el yin y el yang, pese a que ambos trabajan con papel. Y yo creo que nunca se conocieron, nunca, aunque se intercambiaron sus papeles. Él hizo esta fotografía, que todos conocen. Aquí esta fotografía se ve muy bien. Él hizo 3, esta es una de ellas. Hoy en día esta fotografía está prácticamente desaparecida, está en la Société Française de Photo, pero bueno, aquí hemos puesto la versión retocada para que la veamos todos bien. Estamos en 1840, octubre, y escribe su famoso texto al dorso de la carta, al dorso. Después esta foto se montó en una cartulina y se copió delante, pero él lo escribió al dorso. El cadáver del caballero que ven al dorso es el de Monsieur Bayard, inventor del procedimiento, cuyos maravillosos resultados acaban de ver o verán. Según tengo entendido, este ingenioso e incansable investigador llevaba unos 3 años dedicado a perfeccionar su invento. La Academia, el rey y todos aquellos que vieron sus dibujos, que él mismo consideraba imperfectos, los han admirado como ustedes lo hacen en este momento. Ello le mereció honor y ni un solo céntimo. El gobierno, que había sido demasiado generoso con Monsieur Daguerre, declaró que nada podía hacer por Monsieur Bayard y el pobre infeliz decidió ahogarse. Oh, inestabilidad de las cosas humanas. Durante mucho tiempo, artistas, hombres de ciencia y diarios le prestaron mucha atención. Y ahora que lleva expuesto desde hace varios días en el depósito de cadáveres, nadie lo ha reconocido ni reclamado. Damas y caballeros, pasemos a otro. No sé qué su olfato se siente ofendido, pues como podrán observar, el rostro y las manos del caballero empiezan a descomponerse. Como podemos ver, él es Bayard. Sus manos y su cabeza y su cara no empiezan a descomponerse. Deducimos que, Bayard no tomaba el sol, eso es evidente, y la segunda, el hecho claro es que el procedimiento de Bayard funciona solo con rayos ultravioletas, con lo cual las caras, que no son blancas, son rosas, todavía parecen más oscuras. Pero ese recurso Bayard lo utiliza de una manera perfecta. Para Bayard, en 1840, que la fotografía no decía la verdad, era un hecho. Lo tenía clarísimo, clarísimo. 1840. Hacía un año que se había presentado el invento. Yo creo que este tipo de imágenes nos pueden dar que pensar en lo que está ocurriendo hoy, insisto. Y para acabar, y ya no enredar más, si no los pongo me da algo, está Sir John Herschel y William Henry Fox Talbot. Son dos fieras. Pensemos también quiénes son los inventores de la fotografía. Estamos hablando con gente muy potente. No son un señor que pasa por ahí, se levantan un día y dicen, no, voy a hacer unas fotos. No, eso no va así. Son gente muy potente. Sir John Herschel, matemático, astrónomo británico, hijo de William Herschel, otro astrónomo conocidísimo que trabajó con su hermana, y ambos trabajaban, entre otras cosas, descubrieron Urano. Talbot, William Henry Fox Talbot, terrateniente inglés,
niño prodigio. Si leen las cartas de cuando tiene 7 años, dice, este niño no está bien, este niño es un niño prodigio. Sí, no puede ser que con 7 años le pida a su madre que para este año me regalas un microscopio porque lo he perdido en casa de mi prima. No, o sea, sí, hijos, sí. Y a los 8 le dice, sobre todo no tires mis cartas, ve guardándolas. William Henry Fox Talbot. Por eso hoy podemos consultar 10.000 cartas de Talbot. Eso es brutal, eso es una mina. Entonces, en un momento dado, 1841, Talbot ha hecho su proceso de dibujo fotogénico, o sea, el papel salado, ha perdido absolutamente, ha sido barrido por su pretensión de ser el inventor de la fotografía. Los franceses le han dicho, no, chico, olvídate, la prioridad la tenemos nosotros. Talbot lamentará profundamente no haber hecho su comunicación antes a la Royal Society, pero esa es otra historia. Y, bueno, los dos son grandes amigos, se habían conocido en Múnich en el 20 y pico, creo que se conocen. Y cuando Talbot va a patentar el calotipo, en una de las cartas le dice esto, dice, muy señor mío, no puedo expresar la sorpresa y el placer con los que he leído sus cartas reeditadas esta mañana, porque las publican, dando cuenta del calotipo con K, al que sin embargo no dudo de que el resto del mundo le asignará el nombre de Talbotipo. Esto es un temazo. Su madre le decía, Henry, ponle Talbotipo. Sí, lo pondré. No, no, no es broma, esto se lo dice, yo no me lo invento, no estaba ahí, pero lo he leído. Eso se lo dice, pero Talbot, bueno, muy serio, Talbot es muy serio. Siempre he estado seguro de que perfeccionaría sus procedimientos hasta igualar o superar los de Daguerre, pero esto es realmente mágico. Seguro que está usted en tratos con el maligno. Eso se lo dice en alemán y aquí lo hemos traducido al español. ¿Ha trascendido algún detalle del nuevo procedimiento de Daguerre? Yo no he escuchado ninguno. Les dejo aquí esto porque, aunque sea de hace 1180 años, yo creo que según qué temas los podemos vincular muy directamente a esta transición en la que estamos hoy. De momento lo dejamos aquí. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y yo creo que vamos a abrir el debate. Y si no hay preguntas, yo tengo alguna preparada, pero vamos a abrir el debate al público, que me parece que es quien tiene que participar en este momento. Bueno, mientras os decidís un poquito, yo voy a hacer alguna pregunta. Por ejemplo, hemos visto en el discurso que habéis tenido que la realidad y la imaginación están desde el principio. Es decir, esto no es nada nuevo, ya no es que sea una etapa de crisis. Pero hay una palabra muy curiosa que sí que está muy relacionada, que es la palabra espectáculo, que aparecía en los textos que tú has seleccionado, ¿no? Y entonces, claro, nosotros todavía estamos como en la civilización del espectáculo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera está condicionando esa necesidad teatral la realidad y la imaginación en estos momentos, ¿no? Esa es un poquito la pregunta que yo... O no condiciona, lo digo desde vuestra experiencia, ¿no? Venga, aquí todos somos unos cobardes, ¿eh? Sí. Son unos cobardes de narices. Y pecadores. Yo también, ¿eh? Bueno, el tema del espectáculo. Yo lo que sí que he visto en el transcurso de los años, de los muchos años que ya lleva uno encima con esto de la fotografía, es que ahora todo como que se ha acelerado y entonces ahora de repente aparecen las redes, el Instagram y todo es deprisa. Y todo, al ser tan deprisa, se convierte un poco en un espectáculo, ¿no? La realidad es un espectáculo. Entonces, la pregunta es, ¿los fotógrafos tenemos que entrar en ese juego del espectáculo? Ahí está el peligro, ¿no? Y creo que las nuevas generaciones deberían de hacerse una reflexión sobre ese tema. Porque veo que cada vez tiene más importante y oyes expresiones como, si no estás en Instagram, no existes. Tía, a mí eso me aterroriza, ¿no? O sea, si no estoy en Instagram ya no existo, o en Twitter,
No sé. A mí eso me da un poco de miedo, ¿no? De todas formas, en mi caso particular, yo es que siempre he sido fotógrafo de muy largo recorrido, porque la fotografía, como formaba parte de mi vida, yo no me planteaba fechas, porque es que si me planteo una fecha, es que ya digo, ya me iba a morir. Entonces, no, yo tiraba para adelante y seguía y seguía y seguía, y un día decía, bueno, pues ya está bien, porque ya me he cansado. Y entonces decía, bueno, venga, vamos a sacar un libro, una exposición o lo que sea, ¿no? Pero no tenía prisa. Si tardaba 10 años, pues 10 años. Si tardaba 20, pues 20 años. ¿Qué quería decir? ¿Que en esos 20 años iba a estar siempre con ese tema, pim, pam, pim, pam? No, porque me aburriría, me cansaría. Entonces lo que hago es que voy saltando. Y yo recuerdo cuando Perú viaja al sol, que yo tuve durante 11 años, las fotos metías en un cajón. Entonces no existían las redes. A lo mejor venía algún amigo y le enseñaba algo, pero no sentía necesidad, no tenía una presión que me obligara a entrar en el espectáculo, a entrar en el juego para enseñarlo, para mostrarlo. No, a mí lo que me movía, mi motor vital, era la fotografía. Era el propio acto fotográfico. No la fotografía como un ente abstracto, no. Eran mis experiencias como fotógrafo. Ese era mi motor. No era el que me conocieran y el que me aplaudieran y el mostrarle una exposición. Luego todo eso viene y está muy bonito y vale, fantástico. Pero no, yo lo que quería era ir a hacer fotos, era verlas, volver a sentir lo que había vivido, imaginar lo que podría hacer, soñar, lo que decía antes. Para mí, eso es la fotografía. Antes os comentaba que a Paco le preguntaron qué era la fotografía. Y la fotografía es lo que veo discurrir a través del visor de la cámara y lo que vivo a través del visor de la cámara. Es decir, uno hace fotografías para vivir. Entonces, para mí el espectáculo y eso, para mí el espectáculo es estar en un sitio y ver lo que está pasando en ese sitio. Ese es el espectáculo. Lo otro no me interesa nada. Tiene uno que entrar en las redes porque si no, a ver quién te compra los libros. En fin. Tenemos una pregunta online. David, actívate el micrófono, por favor. Hola, buenos días o buenas tardes. Bueno, ante todo agradecerles por esta mesa que me pareció muy interesante. Yo creo que aprendimos mucho a lo largo de este congreso. Yo tengo una pregunta para Emilio. Bueno, yo seguí muy atento sus palabras, ¿no? Y a mí me llamó la atención cuando usted hablaba de esa búsqueda de la verdad y hablaba también, bueno, de que había que producir, había un trabajo de producción para llegar a las familias, para no solamente saber el lugar donde se iba a llevar a cabo ese entierro, sino un montón de cosas que hacían que usted pudiera fotografiar y acceder, digamos, a información que seguramente le iba a ayudar a dar un testimonio, entiendo yo, lo más honesto posible de lo que estaba sucediendo. Entonces yo me preguntaba un poco cómo usted piensa o negocia las pérdidas que tiene toda imagen fotográfica, ¿no? Porque una imagen fotográfica tiene una pérdida, o sea, uno puede captar algo y hay muchas cosas que se le están yendo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de la verdad, por un lado, ¿cómo usted trabaja desde ese lugar, ¿no? ¿Cómo piensa esa pérdida, eso que se escapa? Y por otro lado, también cómo se piensa en escena, ¿no? Usted dijo que era capaz de intuir e incluso capaz de predecir algunos movimientos porque había estudiado tanto, digamos, la situación que podía ser capaz digamos, de anticiparse a lo que podía pasar, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de la verdad, yo me quedaba con estos dos momentos, ¿no? Por ahí, ¿cómo trabaja esto que sabe que va a perder? Casi por definición, una fotografía siempre se pierde algo. Y por otro lado, ¿cómo se piensa usted en escena, ¿no? En una escena donde las emociones afloran y donde de alguna manera hay que hacer algo con eso. Bueno, muchas gracias. Vale, bueno, fenomenal, ¿eh? O sea, muy bien, podrías estar aquí con nosotros.
A ver, o sea, hay muchas cosas aquí. Me gustaría poder participar en lo que acaba de decir también Juanma y contestarte a ti, pero hago una pequeña introducción del tema de lo que es la industria, ¿no? O sea, es decir, yo tengo, o sea, yo digamos que podría representar aquí al mundo del fotoperiodismo y creo que lo puedo hacer con la seguridad de lo que hago. O sea, es decir, tengo una total seguridad y una confianza en que el periodismo puede ayudar a denunciar, a cambiar algunas cosas, no el mundo, pero sí algunas cosas y de alguna manera yo creo que es una misión útil. Yo la considero que tengo un trabajo muy útil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, para tirar por tierra lo que acaba de decir Juanma, el tema de las redes sociales ayudan a eso, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, y pongo un ejemplo, voy a ir intentando responder a todo lo que dices a medida que se me van viniendo las cosas a la cabeza, David. Pero me acuerdo, por ejemplo, pues una de mis últimos trabajos de Ucrania y el trabajo de los amputados y de alguna manera una serie de imágenes de denuncia, ¿no? Basada en la gente vulnerable, que es de alguna manera a lo que yo me dedico, buscar esa vulnerabilidad social para denunciarla. Y me acuerdo que hubo algunos casos en los que gente que había sido malherida y estaban en hospitales medio abandonados sirvieron para atraer la atención de organismos internacionales de protésicos y acudieron a ayudar a esas personas. Y me contactaron a través de redes sociales, ¿no? O sea, es decir, esas fotos que vieron en las redes, que aparentemente es un show, es un espectáculo, sirve también de alguna manera para captar la atención de organizaciones pues, como Médicos Sin Fronteras cuando estamos cubriendo una emergencia, o privados que quieren ayudar a la gente que de alguna manera con las que se sensibilizan, ¿no? Recuerdo concretamente esta historia porque fue una historia que a mí me bombardearon con llamamientos y con ganas de ayudar a esta gente, y hay algunos de estas personas que yo fotografié que fueron evacuadas inmediatamente de Ucrania a los Estados Unidos, pues de una manera de emergencia gracias a esas imágenes que sensibilizaron, ¿no? Era un poco, o sea, decir esto, quiero dejarlo un poco ahí en la mente colectiva, porque creo que las redes sociales, yo por lo menos no la uso para mostrar el platillo de comida que me como, sino para denunciar lo que realmente fotografío, ¿no? Y me vienen muy bien y creo que de alguna manera están funcionando como un engranaje importante entre lo que hacemos y la sociedad que la visualiza. Y luego, para intentar responderte o intentar contarte cuál es el mecanismo de trabajo, mira, esto no es una profesión que la sales de la universidad y te pones a hacerla, o te lees 4 libros de fotografías y te pones a practicarla, ¿vale? Lo puedes practicar. Esto es un oficio que yo creo que cuanto más años de experiencias tienes y como, bueno, tantas cosas que necesitan su maduración, empiezas a adelantarte, ¿no? a prever lo que puede ocurrir. Hay un porcentaje de posibilidades que pueden ocurrir y cada vez se estrecha menos, o sea, se estrecha más esas posibilidades. Entonces, yo esto lo he aprendido de los grandes fotógrafos, porque tengo la suerte de acompañarme de gente, bueno, que son gente que son mis referentes, ¿no? En la fotografía. Y son gente que se concentra mucho trabajando y además al punto de que luego cuando comentamos entre nosotros viven un poco adelantándose a lo que va a ocurrir, ¿no? Y cuando más te adelantas, más eres capaz o mejor te posicionas. Y esto no es una cuestión de manual. Esto es una cuestión de patear la calle y haber hecho oficio. En mi caso, yo tengo un oficio de 35 años y no te puedo contar cómo intuyo ese tipo de cosas, pero sí te puedo decir que de alguna manera observo mucho y me concentro cuando estoy en una situación donde de alguna manera cuanto más íntimo y más solo esté, mejor me concentro, ¿no? O sea, y por eso evito de alguna manera las grandes aglomeraciones de fotógrafos, los photo opportunities, porque ahí realmente no te da tiempo de pensar en nada, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es
yo tengo la suerte de trabajar en un gran medio de comunicación donde tenemos productores, donde nos ayudan de alguna manera cuando tienes que elaborar las noticias o las ideas, las tienes que desarrollar, y a mí son los propios editores míos los que me dicen: creemos que esto es una buena noticia, adelante, o creemos que esto es un mamarracho y no va a ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, fijaos lo que cuesta, el dineral que cuesta, digamos, producir una buena idea, ¿no? O sea, decir, hay una serie de filtros y yo, por ejemplo, cuando trabajo tengo a 5 o 6 personas involucradas en mi trabajo y me están visualizando y estoy viendo y me están diciendo: espera, ¿y si lo orientamos por aquí? Es decir, esto cuesta una fortuna. Entonces, el asunto también es un poco ponerlo encima de la mesa, es decir, con precariedades no vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces, a mí ahora, yo tengo colegas que están cubriendo la guerra en este momento, que se montan 5 fotógrafos en un coche, que se van al frente, hacen los 5 la misma foto y dicen: no he vendido nada, ¿no? Bueno, o sea, decir, ¿qué pretendes, no? Claro, es que el otro vale mucho dinero, es lo más barato de alguna manera para salir adelante, pues vendiendo o publicando fotos, ¿no? Yo estoy seguro que esto nos lo puede contestar Cristina bien, que es el tema de cuánto cuesta producir una buena historia y cuánto budget, cuánta pasta hay para pagar esa buena historia, ¿no? Ahí es donde de alguna manera tenemos que posicionarnos ahora, después de la clase magistral que ha dado aquí mi colega sobre cómo empezó la fotografía. ¿Dónde estamos ahora? O sea, estamos en un momento muy delicado, muy crítico, pero yo no banalizaría. O sea, yo tengo que desde aquí seguir apostando por seguir haciendo un guiño a la importancia que es el fotoperiodismo y el periodismo en general. Lo que pasa es que yo represento aquí al fotoperiodismo, pero el periodismo es esencial. O sea, y cuento algo que me ha ocurrido, que si algún seguidor de Twitter aquí me lo podrá verificar, que es una manifestación en Barcelona hace 3 días, justamente después de llegar de Ucrania, donde un día antes del 8M se concentraban una serie de miles de mujeres y repartían unas octavillas diciendo que no querían fotografías. No solo no querían, es que prohibían el hecho de que hubiéramos fotógrafos allá. Y entonces a mí me vino una serie de chicas que me dijeron: oye, no se te ocurra hacer fotos, ¿no? Digo, es justamente lo que se me está ocurriendo, porque yo vengo aquí a hacer fotos, ¿no? Claro, en el momento que me coloqué la cámara en la cara, se tiraron encima mía y me agredieron. Me intentaron tirar las cámaras al suelo, me patearon, me dieron puñetazos y me sacaron de una manifestación entre 10 o 15 personas. No hubo solamente ni una persona de esas cientos de personas que dijeran: oye, tío, mira, este tío está haciendo su curro, ¿no? No, me tuve que marchar de esa manifestación. Lo que no saben estas es que hay cámaras de vigilancia en toda la ciudad que las están viendo, ¿sabes? O sea, es un poco el analfabetismo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero, en ese punto estamos en el punto de intentar hacer y convencer a la sociedad que yo no soy sistema. O sea, es decir, que el antisistema, esos que van hacia el antisistema, yo no soy sistema, ¿por qué vas contra mí? ¿Por qué vas como a mí como sistema, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy difícil porque las nuevas generaciones tienen inculcado de que yo soy parte del sistema porque trabajo en un media streaming, en un medio convencional, que es el que realmente hay que tirar porque están los influencers que hacen nuestro trabajo, ¿no? Y aquí es donde de alguna manera hay una confusión y es para ubicarnos en el momento donde estamos ahora. Estamos en un momento muy crítico, muy delicado, que no solo es que peligre el periodismo en sí, o sea, peligra la libertad de expresión, que es una cuestión muy delicada, ¿no? en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo no sé si he respondido a todo, David. Me he ido ahí un poco a... bueno, ¿te queda algo por responder o qué? No, yo solamente te preguntaba cómo te veías en escena y con lo de la manifestación ya me ha quedado claro, así que no hay problema. No, es a tono de broma. Muchas gracias, muy generoso. Gracias. Muchas gracias a ti también, David. Bueno, yo estaba pensando un poco en que si la realidad a veces parece una ficción y la ficción parece realidad,
claro, circula por aquí una idea que es la necesidad de advertir lo que es y no es ficción. ¿Sois partidarios de eso o de alguna manera lo dejaríais aparte, ¿no? Pregunto, ¿eh? Ya. No, yo con toda la aventura que estás contando tú, atroz, yo no iría nunca a un sitio así, soy cobarde, no iría. Pero bueno, alguien ha de hacerlo, está claro. Pero no, lo que cuentas y dices, no, pues si aunque no te hagan fotos, la cámara está llena, la calle está llena de cámaras y te remite a, no sé, a textos ya como muy clásicos y reflexiones de hace como muchos años, yo qué sé, no sé, el texto conocido de la sociedad como espectáculo del teórico Guy Debord, pero eso es de los años 60 y está hablando de esta teatralización de todo, o yo qué sé, la conferencia de Heidegger de los años 50, la época de la imagen del mundo, ¿no? En donde nos dice, no estamos representando el mundo como imagen, no, estamos entendiendo el mundo como una imagen, con lo cual lo estamos confundiendo. Pero eso ya lo dice en los años 50 y no había internet ni fotos digitales. Y antes ya hemos visto lo que decía el señor Toffer. O sea, esa confusión ya es la que alude Platón en el siglo IV a.C., donde a los poetas y pintores échenlos de la República porque la gente ve esos cuadros y confundirán la representación del mundo con el mundo sensible con las ideas. Claro, si Platón o el señor Toffer levantaran la cabeza, pues dirían, pues no íbamos desencaminados, porque esto ahora es así. Que ocurra esta reacción es así, es el mundo entendido como imagen, no es la imagen del mundo. Y claro, es que el mundo no es una imagen, porque la cámara contra la cara o sangrando o el golpe, eso es real, no es ninguna imagen. Entonces yo creo que ese punto es estar, por eso les he tenido la historia de incluir estas tres imágenes que nos remiten a los inicios de los inicios, pero creo que es una buena situación para decir lo que hemos dicho antes, un poco para saber dónde diablos estamos ahora. Para saber dónde estás ahora, has de saber de dónde has salido. Eso los marineros y los pilotos de aviación lo saben muy bien. Antes se guiaban por las estrellas, pero ¿a dónde voy y dónde estoy? ¿No? Tengo que tener referencias, por tanto tengo que saber de dónde salgo. Bueno, la fotografía salió de ahí, y insisto, es un temazo. Podríamos hacer un congreso, ahora lo mismo lo digo, sobre solo los orígenes de la fotografía. Claro. Sí, pero esto está bien, pero hay un desconocimiento general que es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Y a modo de reflexión, hay países donde te prohíben entrar con cámaras de televisión, con cámaras profesionales, pero te dejan entrar con los teléfonos, ¿no? Hay gente que no le importa que la grabes con un teléfono, pero cuando sacas una cámara profesional se acojonan, ¿no? Entonces, bueno, o sea, decir ¿cuál es el punto en el que estamos con el tema o sea, decir, debería ser todo lo contrario. Se supone que alguien con una cámara profesional sabe lo que está haciendo, ¿no? Y puedo confiar en lo que está haciendo esa persona. Un móvil no se puede, o sea, decir, no puedes controlar qué es lo que hace un móvil, siendo tan potente algunas veces como una cámara de televisión, como una cámara profesional, ¿no? Entonces, es un poco como, o sea, es decir, si yo en esa manifestación, si llego a coger un móvil y me pongo a hacer fotos con el móvil, no me hubiera pasado esto, ¿no? Iba un poco como, o hubiera sido incluso mujer, a lo mejor tampoco me hubiera... O sea, es decir, hay varios componentes acá, ¿no? Pero bueno, que básicamente es una cuestión de que a mí me llama mucho la atención, y al final yo intento, porque uno lo que quiere hacer es su trabajo, ¿no? Y yo intento ser invisible en la mayoría de las ocasiones, y es la invisibilidad lo que te permite posicionarte bien en un sitio donde realmente no se te vea y hacer tu trabajo y tal, ¿no? Lo que tú no puedes ir es pidiendo permisos a toda la gente que fotografías en una calle, porque eso es insostenible, o sea, porque es imposible, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un trabajo que hacer y tenemos que explicar cómo es nuestro trabajo, y eso es lo que realmente no llega.
Yo me canso de explicar cómo es mi trabajo y no llego ni siquiera a esas edades de los 15, 20, 25 años de gente que no confía y no tiene absolutamente ninguna confianza en lo que yo hago. Porque me dicen, pero bueno, ¿por qué usas la identidad de la gente para enriquecerte tú? Ese discurso yo lo he percibido de mucha gente, ¿no? Y dice, yo no me enriquezco con ese trabajo. Sí, a ti te están pagando por hacer fotos a gente en una manifestación, ¿no? Y ahí hay un clash en el que tú no puedes llegar siquiera a una discusión, porque hay un muro con el que te enfrentas continuamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí el gran problema que tenemos ahora mismo, hoy por hoy, es ese que se nos ha demonizado a gente que llevamos cámaras y que vamos haciendo fotos por la calle. Pero repito, que se nos graban en las entradas de los metros, en las calles de Barcelona, en cualquier rincón se nos está grabando y además con el reconocimiento facial saben perfectamente dónde estamos en todo momento. O sea, que no me vendan una moto, es desconocimiento básicamente. Yo la pregunta que me haría es qué es lo que genera ese miedo que produce agresividad, ¿no? Si es la capacidad que tiene la fotografía de contar la realidad, la verdad, o la interpretación de la verdad. ¿Qué es lo que da miedo? ¿La interpretación que da el fotógrafo o contar lo que está pasando ahí realmente? ¿Puedo decir algo? Yo voy a intentar responder desde lo que sé de estas personas que me han intentado explicar eso. Cristina está intentando que le demos la palabra. Hostia, Cristina, ¿verdad? Bueno, Te no, hemos pero ignorado. Tiene muchas cosas que decir. Estoy ahí como la mujer de Metrópolis detrás, pero no me hacéis caso. Yo quiero decir una cosa. No, es que me doy miedo a mí que me estoy viendo así tan grande. No, yo lo que quería decir es que, o sea, desde el fotoperiodismo que Emilio también representa y también pone, o sea, también ejerce, es también el periodismo un poco pues primigenio, como muy fiel a esa misión que ha explicado súper bien y que todos estamos de acuerdo. Lo único es que han pasado los años, las cosas se han degradado y dentro de esa realidad, o sea, el entorno en el que nos movemos ahora es el que has mencionado de los teléfonos móviles, el de las redes sociales, la falta quizá de una formación reglada que le permita a una persona que quiere ser fotoperiodista con su esfuerzo y con su vocación y no solo un montón de variantes que hacen que tú seas fotoperiodista y otra persona no. Cosa que no ocurre con otros oficios, porque si tú quieres ser médico, pues muy terco tienes que ser, o sea, muy limitadito como para en 30 años no convertirte en médico. En fotoperiodismo no, o sea, yo como mujer, y como has mencionado también a las mujeres que tenemos facilidades o no nos pegan, pues te lo puedo decir que yo lo he vivido un poco invertido, ¿no? O sea, tiene sus inconvenientes. Pero yo lo que creo es que si bien todo lo que dice Emilio es perfectamente válido y no es impecable y no se puede contradecir nada más, yo he estado en estos debates durante muchos años también, la verdad es que el entorno en el que nos movemos ahora es diferente del mundo ideal en el que tú te mueves y sobre todo desde el punto de vista, porque no es tanto la relación con la verdad, sino con la misión, o sea, con cerrar el ciclo comunicativo para mí. Es decir, tú estás denunciando una realidad, estás ayudando a esas personas a través de todas las herramientas que se puedan y el valor y la función de la fotografía es impecable en ese sentido. Pero ¿qué pasa si tú te vas a Ucrania, haces esas fotos y luego no lo publicas? Porque no hay manera de publicarlo, porque el mercado editorial está en plena crisis. ¿Qué pasa entonces con esa visión, esa misión? ¿De dónde viene quizá la superioridad o la misión grandiosa que compara el fotoperiodismo con otros lenguajes fotográficos, ¿no? Entonces, depende, o sea, una cosa es válida o no es válida en función de, para mí, si se cierra el círculo comunicativo, si tú haces esas fotos para denunciar una realidad o para provocar un cambio, pero ese cambio no lo provocas o no consigues denunciarlo, entonces, ¿para qué lo estás haciendo, no? ¿Para qué? Ahí es donde entra. Y hay muchísima gente que está en ese punto. Es decir, el 95% de los fotoperiodistas hoy en día que se consideran fotoperiodistas, que van con la cámara por la calle, sobre todo en las manifestaciones, sobre todo en las guerras en cuanto tienen esa oportunidad, están en ese punto, no saben si van a publicar. Si no vas a publicar, ¿por qué estás haciendo esas fotos? ¿Quién te ha dado a ti el permiso
de hacer esas fotos. ¿Quién eres tú para usar, como has dicho, la imagen de otra persona si no es para un bien mayor? Porque también desde que tú estás trabajando, desde que estaba Capa, desde que estaba todo el mundo en el documental, se han desarrollado los derechos de imagen. Y también se han desarrollado las redes sociales que hacen que una imagen pueda ser manipulada, que una foto que me han hecho a mí en el metro acabe usada de una manera. Eso también lo sabemos, ¿no? Entonces es normal que la gente también haya desarrollado cierta sospecha hacia una persona con cámara, ya sea fotoperiodista o un pervertido que se encarama a los balcones a hacer fotos, ¿no? Entonces, y yo recuerdo cuando estaba en prensa, como en cierto modo yo creo que quizá igual que estaba haciendo Martí de volver hacia dónde viene y en respuesta quizá a lo que estaba diciendo Juan Manuel, de dónde viene esa reacción, es el miedo a una cosa y a la otra, yo creo que en fotografía la gente no sabía, o sea, es decir, cómo reaccionar a la fotografía. Estoy hablando del público en general, ¿no? No sabían, había uno con una cámara y entonces al principio, pues qué bien, te da importancia, ¿no? Posas, ahora haces así, ahora haces no sé qué. De repente, esa ilusión que te toman en fotografía se convierte en una amenaza, ¿no? Y yo me acuerdo, estaba en prensa y con los programas del corazón que hubo en los 90, en los que estaba y donde empezaban un poco a hacer todos esos programas de cotilleos que iban con la cámara ahí persiguiendo a la gente, que eso en los 80 no existía y es más de los 90 o los 2000, pues soy muy vieja, como quiero que todos sepáis, la gente de repente tenía un patrón de respuesta a la cámara. Y yo recuerdo situaciones totalmente ridículas, porque un vecino se había encadenado a un árbol porque no querían que lo cortasen, te llaman a ti a las 3 de la tarde, tienes que dejarte de comer para ir a hacerle la foto al vecino, que ha llamado él al periódico. Y me veía llegar con la cámara y me decía, no, fotos no. Yo, pero si me has llamado tú. Pero hacía lo mismo que Julián Muñoz y La Pantoja, porque en cuanto veían una cámara, estaba en la... O sea, ¿qué haces en una? Es un momento en que la gente estamos aprendiendo a reaccionar, no solo como fotógrafos, que hay muchísimo que aprender, porque se ha abierto muchísimo, sino también como sujetos de la fotografía. A mí que me fotografíen es muy diferente ahora que hace 20 años. Entonces, eso también lo tenemos que incluir dentro de la evolución del medio, de la evolución del lenguaje, de igual que antes escribías un libro y le imprimías con Gutenberg, pues ahora tienes un Kindle, ¿sabes? O sea, la realidad cambia, el lenguaje se tiene que adaptar a la realidad. Y yo creo que no hay que ser ingenuo y seguir pensando que las cosas están igual. Hay que defender que sean bien, que estén bien hechas y que sean justas y que cada uno dentro de esta casa de la fotografía pueda desarrollarse de una manera justa y sin presiones. Tanto Emilio como Juanma, como yo, como todos los que estáis en esta sala, ¿no? Pero desde luego no intentar luchar contra un cambio que ya se ha producido, simplemente intentar entender de dónde viene, como dice Martí, intentar adaptarlo, intentar buscar soluciones. A lo mejor Emilio, la solución es ir con un móvil de ahora en adelante a las manifestaciones. Si lo que quiere realmente es documentar lo que pasa. Gracias. O con Cristina. una cámara de placas, tampoco, porque Claro. cuanto más grande mejor. Sí, hay preguntas en sala que vamos a contestar. Yo solo un pequeño comentario de algo que sabemos todos, pero desde luego el tema de la comercialización de la miseria, que fue un tema muy dañino para el fotoperiodismo y que bastante absurdo, pero que ocupó un tiempo, y el tema de las noticias falsas, yo creo que ha dañado mucho y ha producido mucha desconfianza, ¿no? Yo personalmente como fotógrafo, cuando llevo muchos años yendo a África, y ahora nunca digo que soy maestra, y entonces ningún problema en ningún sitio. Hola, bueno, yo estoy metido de alguna forma en todo este lío de la fotografía documental porque es lo que he hecho y con lo que he trabajado toda mi vida. Entonces entiendo todo esto que decís. Yo simplemente observo una cosa y la añado, que es un añadido más de lo que ya hemos tenido antes, una conversación muy interesante de Remedios Zafra, hablando cómo cada uno en estos momentos que vivimos queremos construir nuestra propia historia a nivel de imagen también. Yo creo que eso es lo que empieza a pasar en estos problemas de las manifestaciones y todo este tipo, donde todos tenemos una forma ideal de salir, o por lo menos la gente joven, no en mi caso desde luego, pero sí estamos queriendo construir una historia en base a imágenes. Y son esas imágenes las que hacen
ampliado además al hecho de que yo soy inviolable, el yo individual de cada uno, hace que una persona no acepte el colectivo. Yo creo que eso tiene dos vertientes. Por un lado está la de la imaginación, que está perfecto que se hibride con la realidad, y asesinó los últimos premios Google Press Photo, donde la manipulación sobre la interpretación de cada historia está no solamente permitida, sino bendecida de alguna forma por esta institución, ¿no? Pero yo creo que en este caso, en este momento, esto responde al hecho que vivimos. El hecho que vivimos es pues el populismo, donde yo tenía un editor hace mucho tiempo que me decía que, claro, es que estamos acostumbrándonos a que todo el que tiene culo opina. Y ese es el problema. Ese es el problema porque no hay una especie de vamos a aprender todos un poco más de una forma más pausada. Es decir, creo que el yo se ha impuesto de una forma sobre todo lo demás, ¿no? Y estamos perdiendo esa capacidad de reconocer que estamos perdiendo libertad. Estamos olvidándonos de que hay convenciones y reglas que debemos mantener todos, pese al individuo como persona inviolable, ¿no? Bueno, me he dado un discurso que no debería porque no estamos aquí para esto y pido perdón. Yo quería preguntar por cómo gestionáis en esta historia de que el fotógrafo de hoy día es un fotógrafo que tiene que vivir en el mundo real con los problemas reales y comprometerse a ello. A mí quería saber cómo vivís eso a nivel individual, cómo gestionáis vuestros sentimientos. Te admiro porque primero estás reaccionando así cuando te agreden una serie de personas. Yo no sé qué habría hecho, porque el problema de reaccionar tiene que ver con la forma de ser íntima de cada cual, ¿no? ¿Cómo gestionas eso cuando te ves delante de la muerte, delante de todas esas cosas que has presenciado, Emilio? Y de alguna forma, ¿cómo manejáis eso a la hora de interpretar, de hacer una creación fotográfica? Bueno, eso es todo bueno, podemos proponer esto para el año que viene, pero porque no me daría tiempo. Es decir, yo básicamente tengo una fórmula de catarsis cuando trabajo, que es que me suelo emocionar mucho con las historias que fotografío y lloro mucho detrás de la cámara y entonces pienso que la responsabilidad que tengo, porque eso es lo que me hace hacer buenas fotos, la responsabilidad es muy bestia. Entonces pienso, a ver, estos quieren que yo transmita este mensaje y este mensaje es muy bestia, ¿no? Y estamos hablando, normalmente siempre hay una gran tragedia detrás, ¿verdad? O sea, es decir, hay gente muerta o bueno, siempre hay eso, pues una gran tragedia. Y entonces pienso, si no me meto dentro de la historia no lo consigo, ¿no? Y entonces normalmente me meto tanto que me meto en ese momento y en ese momento tengo una catarsis que se transmite en una pena profunda, ¿no? Cuando estoy fotografiando y un respeto sobre todo, ¿no? Y entonces lo hago en ese momento y cuando termino de hacerlo me he liberado, ¿verdad? Y esa liberación, alguna de las fotos que veo digo, joder, recuerdo que ese día lloré mogollón, ¿no? Y me queda el recuerdo y la lástima del momento, pero me liberé en el momento en ese momento en el que tú te ves compromiso, ¿no? De decir, tengo que hacer esto bien y lo tengo que reflejar bien. Ese compromiso que tú adquieres, que por eso yo no banalizo sobre el trabajo de los fotoperiodistas. Y ha habido una cosa muy importante que dice aquí Cristina, ¿no? Es decir, el 95% debe ser por ahí, si no más, de gente que se dedica a esto no consigue vender sus fotos, ¿no? Y nos conformamos, digo nos, pero yo no me incluyo ahí, se conforman con colocarla para que le den, para conseguir unos likes y poco más. En eso estamos, ¿no? Bueno, claro, conozco gente de primera línea que ha hecho mejores trabajos que nosotros y no han conseguido colocar esas imágenes en los medios donde nosotros publicamos. ¿Qué está pasando, no? Hay algo que está pasando mal. Mira, caso Santi Palacio, el que lo hubiera escuchado ayer, las fotos de Bucha nos la vendieron a nosotros, pero como teníamos fotógrafos staff en la zona,
no se la compramos. Yo me arañaba la cara. La hemos visto porque ha ganado el Ortega y Gasset, ¿no? O sea, es decir, esa es la fórmula en la que hoy día se están premiando, nunca mejor dicho, las grandes fotografías, que son a través de los premios de fotografías. Pero claro, ¿qué ocurre cuando hay premios de fotografía que están derivando ya no al fotoperiodismo, sino al asunto conceptual? Y os hablo desde una perspectiva con una perspectiva muy fresca que tengo de un par de premios de fotografía al que me han invitado, al que he intentado defender un fotoperiodismo potente de imágenes que tienen que servir de legado para las futuras generaciones. Fotos que no pueden quedar en el olvido porque la tienen que ver mis hijos de 7, 8, 10 años y que me han dicho, ya, pero es que estas fotos se han visto ya. ¿Y por qué realmente entran en la descatalogación cuando ha habido una foto que se ha visto ya y no puede ganar un prestigioso premio de fotografía? Porque ahí entra un componente que es muy delicado y es el componente en el que yo me cabreo muchísimo, que es ese del... Bueno, esto es que es un asunto conceptual en el que hay detrás una teoría fantástica, pero la imagen no se sostiene sola. Y a mí las imágenes se me tienen que sostener solas, porque si no, si yo te tengo que contar una teoría continua detrás de cada imagen, entonces, bueno, a lo que voy. Cuando estamos juzgando fotografía, tiene que ser fotografía. Aquí hay un elenco maravilloso de gente que sabe mucho de imágenes, pero que cada uno barremos para nuestra casa. Para mí la fotografía tiene que ser un lenguaje visual mundial en el que todo el mundo la entiende, y yo cuando edito, y esto es así, os lo aseguro que es así, cuando yo estoy editando imágenes que no son, que la pueden ver los niños, le pregunto a mi hija de 11 años, ¿cuál te parece que de estas dos fotos ocurre esto que yo creo que ocurrió allí? ¿En cuál de las dos? Y una niña de 11 años te la define mejor que cualquiera de nosotros que estamos contaminados con tanta imagen y con tanta composición y tanta... Y la niña dice, no, en esta se ve mejor, papi. Vale, ya está, lo tengo claro. O sea, es decir, me interesa más el criterio de una niña de 11 años algunas veces que el criterio de un editor consolidado, porque en realidad, bueno, hay veces que hay mucha deformación, ¿no? Bueno, básicamente es un poco eso, o sea, no sé, he perdido el hilo, pero ¿por dónde íbamos? Sí. Como hay algunas preguntas más en la sala, vamos a pasar a ellas. Tenemos tres preguntas en la sala y 2 online, Concha, y con eso Concha, cerramos. Os Perdón. rogamos a todos, por favor, que seáis concretos en la pregunta Y y breves. os animamos a que seáis Pero también concisos en antes, las perdonadme, que respuestas. tenía la palabra Castro Prieto. Y... Bueno, antes de dar paso, muy breve, porque yo soy muy breve en todo, quería decir que estamos acotando esa realidad de la que hablaba el título de la charla, la estamos acotando solamente a un segmento de la realidad, que es el segmento del conflicto, de la guerra, de la problemática, pero es que la realidad es mucho más. Y el fotógrafo tiene más obligaciones que meramente contar lo que está pasando, que está muy bien, que lo tenéis que hacer, que es obligatorio, que es necesario. Pero hay más, hay que mostrar cómo se vive, cómo es la realidad, porque luego, cuando vamos al archivo, a los archivos, y yo de esto sabo un montón, también nos interesa saber cómo vivía la gente, cómo era en su vida cotidiana, sin necesidad, o no en el momento donde estaban sufriendo, estaban muriendo, ¿no? Yo pienso que eso es una obligación que tiene el fotógrafo. El fotógrafo tiene que contar la sociedad en la que se mueve. Todo, no solamente la guerra, sino también la vida cotidiana. Entiendo que tú quieras hablar de eso, pero es mucho más amplio que todo eso. Pero ahora ve y vende eso, ¿no? O sea... No, pero es que, vamos a ver. Es que, bueno, ¿por qué tengo que venderlo? Porque tienes que comer, tío. Bueno, vale, tienes que comer, pero ¿yo soy fotógrafo para vender y comer? Bueno, claro, es un Está curro, muy bien, es está un muy bien. oficio, Sí, yo sí. también quiero comer. Pero ¿yo soy fotógrafo para ganarme la vida? Bueno, afortunadamente me la he podido ganar con la fotografía, pero yo no hacía fotografía para comer, ¿vale? Y ahí defiendo el tema del fotógrafo que no es profesional, lo que entendemos por profesional, que se gana la vida con la fotografía, sino también defiendo al fotógrafo
que simplemente quiere fotografiar, quiere vivir la vida a través de la fotografía. Sí, sí. Yo pongo un ejemplo, nada, ya terminamos. O sea, antes lo hablábamos. Hay, no sé, 5 fotógrafos, venga, así. Uno de bodas, otro de fotoperiodista, otro de vida diaria, publicidad, moda, va, venga. ¿Quién es el que más hambre pasa? Lo sabéis, ¿no? El fotoperiodista, ¿no? Y así vamos un poco escalando hacia arriba. ¿Quién es el que más pasta cobra? El que más dinero cobra como fotógrafo, pues venga, ¿quién se atreve? El de bodas, exacto, el de bodas, o sea, el de bodas, sí. Vamos a pasar a las preguntas, que hay varias y que nos gustaría Emilio, abordarlas. esta pregunta es para Emilio, ¿vale? ¿Tú crees que por ser quien eres, tus fotos tienen que decir, o estás obligada a que tus fotos digan más la verdad que las de otros? Te pongo un ejemplo. Me acuerdo que cuando nos dejaron salir después de la COVID, tú hiciste una foto del Paseo Marítimo en Barcelona, en la que te criticaron bastante porque decían que estabas usando un teleobjetivo para que saliera más gente en la foto y todo eso. Yo había visto fotos de otros compañeros, pues a lo mejor días antes, no en ese sitio, pero en otros sitios de Barcelona, donde también se veía bastante gente, y a ellos no le criticaron tanto como las críticas que recibiste tú, que si era mentira esa foto, que si no sé qué. ¿Tú crees que por ser quien eres estás como obligado a contar mucho más la verdad que otros? No, lo que pasa es que tienes un canal de difusión mayor y entonces llegas a más gente y en ese elenco de gente te encuentras ese misceláneo de todo, ¿no? Y ahí siempre salen los que realmente los escocíos, que siempre protestan por todo, ¿no? Y hay más gente escocía, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que alguien quizá a lo mejor que tenga un poco menos de seguidores o que sea menos conocido, ¿no? A mí me gusta la polémica, también. O sea, es decir, yo no lo hago para crear polémica, pero entiendo que hay fotos que de alguna manera cambian cosas gracias a ese debate. Entonces, ahí me enteré, por ejemplo, que me llamaban catalán como un insulto y por otra parte otros me llamaban españolista también como parte del insulto, ¿no? O sea, que estaba también en un debate político que no entendía bien. Pero bueno, o sea, que básicamente sí, yo creo que hay un momento en el que uno tiene que crear la polémica o sea, yo no pretendo crear la polémica, pero a mí me gusta ver los toros desde la barrera, viendo cómo de alguna manera se despellejan por una foto mía, ¿no? Porque en el fondo eso está provocando algo y lo está provocando una sola foto. Entonces, por eso te digo, o sea, hay fotos que pueden cambiar la mentalidad y la forma de ser y algunas conductas. Yo pienso que sí, estoy seguro, vamos. Siguiente pregunta. Hola, Emilio. Quisiera que desarrollaras algo que has dicho, por si no lo he entendido bien. Has empezado diciendo que te preparas muy bien, lógicamente, investigas sobre el tema que vas a trabajar. Luego, cuando vas al lugar de los hechos, pues intentas como fundirte en la situación y conocer a las familias, por ejemplo, si es un caso. Pero luego hay otra cosa que quizá ahí ya no he entendido y es que has dicho como para intentar hacer la fotografía que esa familia quisiera tener. Y entonces ahí me gustaría, a ver si lo he entendido bien, que me explicaras si en realidad es una especie de autocensura, como para luego decir, bueno, estoy a tu servicio, ya no eres tan libre, como antiguamente cuando la foto analógica podría ser un fotoperiodista, o no, lo he entendido mal. Sí, porque es un momento en el que yo me encuentro ahora profesionalmente. O sea, es decir, yo trabajo de una manera muy diferente ahora como trabajaba en el Oriente Medio hace 15 años, ¿no? Entonces, bueno, era un poco como... Buscaba básicamente lo mismo, pero digamos, ese acto conciliador que tiene el que tú fotografías algo que no es tu dolor, sino el dolor ajeno, es diferente. O sea, es decir, ese mecanismo que es un poco basado en antropología o no sé en qué, lo interpreto de una manera diferente, ¿no? ¿Cómo? Pues
Si yo hago un diálogo con una persona a la que le estoy pidiendo que me deje fotografiar su dolor y esa persona se está expresando a través de su dolor y me está mostrando su dolor, y yo el ángulo que tengo es un ángulo en el que esta persona sabe que yo la estoy fotografiando, me quiere transmitir un mensaje. A eso es lo que yo me refiero. Y ese mensaje yo lo voy a intentar captar lo mejor posible, con todos sus elementos. ¿Okay? Y entonces, os lo digo porque esto de las redes se está convirtiendo en algo que a mí se me escapa. A mí la gente que fotografío en funerales me piden que les entreguen todas las fotos que he hecho. Por favor, me las piden porque quieren tenerla, quieren tener ese documento. Y yo obviamente se las doy, se las mando y ellos tal. Y quedan muy agradecidos, ¿no? ¿Qué está pasando? Que esto me recuerda un poco a la España de los años 30-40, ¿no? En el que de alguna manera esos documentos sirven para que ese dolor quede patente. ¿Y qué van a hacer con las fotos? No lo sé, pero entran en un estado de agradecimiento que no os lo podéis imaginar. Si yo tampoco me lo podía imaginar. O sea, una madre, por ejemplo, que está enterrando a su hijo, o un hijo que pierde a su padre. Recuerdo uno concretamente, un niño que tenía 6 años, que todavía no era consciente de que su padre era ese el que estaba ahí de cuerpo presente, y no lloraba, no hacía nada, estaba bloqueado, y todo un cortejo estaba haciendo un lloro colectivo. Y yo me pidieron las fotos y se las regalé, y la madre me dijo algo que me dejó muy, muy pensativo, ¿no? Decir, porque, claro, mi hijo no es consciente ahora, pero cuando vea las fotos se dará cuenta qué momento de la historia está presenciando, ¿no? Y a mí eso, de alguna manera, pues es para responder a tu pregunta, se basa en que ellos querían que yo estuviera ahí fotografiando aquello. Y por eso hablaba un poco que uno se siente todavía más útil que incluso informar, ¿no? Que es ser un poco de actuar de engranaje de la sociedad en un momento muy determinado, ¿no? Bueno, quería contar una historia que creo que viene muy a pelo a raíz de lo que se está hablando, me ha venido a la mente hace un momento, porque tiene que ver con la historia, con la fotografía como realidad y con el fotoreporterismo de guerra. Y probablemente casi nadie conozca, y en fin, me ha venido, digo, bueno, lo voy a contar porque creo que va a gustar, ¿no? Hace 164 años, a finales de 1859, cuando se declara la guerra de África, mal llamada guerra de África, pero bueno, los principales grupos periodísticos y editoriales de este país se preparan a enviar a sus corresponsales de este país y del extranjero, ¿eh? Aquello fue una cosa bastante internacional en cuanto al reporterismo gráfico, de fotos y de periodismo escrito, ¿no? Y se preparan a enviar a sus reporteros y lo anuncian previamente en la prensa en Madrid para vender su producto, ¿no? El principal grupo, que en España entonces era editorial y periodístico, era Gaspar y Roche. Gaspar y Roche anuncia, bombo y platillo en Madrid, que ha contratado a Pedro Antonio de Alarcón, que entonces era ya un escritor que empezaba a despuntar, acabó despuntando después con el libro que publicó después sobre la guerra, pero ya empezaba. Y el grupo contrincante, que no recuerdo ahora el nombre, pues claro, tenía que hacer algo, tenía que reaccionar, ¿no? Y entonces no podían contratar a un periodista de tanto prestigio. Y entonces anuncia que contratan al mejor dibujante que existía en aquellos momentos, que era Vallejo, de Málaga, por cierto, y familia de Cánovas del Castillo, y anuncian que, bueno, que van a contratar al mejor dibujante, con lo cual va a hacer los mejores dibujos de la guerra y tal, y por lo tanto, pues su publicación iba a ser mejor, ¿no? Gaspar y Roche no sabe cómo reaccionar, dice, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos esto? Y le escribe inmediatamente, o le telegrafía, me parece que el telégrafo ya estaba, a Pedro Antonio de Alarcón, que estaba en Málaga esperando a ser embarcado para la guerra, y le dice, contrata a un fotógrafo. Cosa que no se había hecho antes nunca. Aquello fue una de las primeras ocasiones, en el mundo no, porque ya Roger Fenton había hecho lo del crimen en el 54, pero en España desde luego, ¿no? Y Pedro Antonio de Alarcón busca en Málaga y contrata a Enrique Facio. Y entonces, bueno, anuncian en la prensa y dice, bueno,
No recuerdo exactamente las palabras textuales, pero son muy bonitas, ¿no? Porque ellos anuncian y dicen, bueno, hemos contratado un fotógrafo y a la fotografía la fotografía es la realidad misma, a ello nada puede superarle, como diciendo, ya puedes contratar al mejor dibujante que yo he contratado un fotógrafo, ¿no? Y bueno, me parece una anécdota curiosa, interesante y que veníamos a ver a lo que estábamos Muchas hablando. gracias. Si además la tienes publicada en la Sí, web está, o algo, está publicada. sería estupendo lo tengo que publicado en el libro que ese que pudieran- dejaba ahí y en otro. que Otra pudieran- cosilla es que luego Enrique Facio hizo un montón de fotos en el lugar de la guerra, pero que luego Pedro Antonio Alarcón apenas utilizó 1 o 2 para su libro porque ahí hubo... Pero eso ya lo contaremos otro día. Muchas gracias. Última intervención. Dos, online. tenemos 2 intervenciones y hemos cortado el resto, ¿vale? No, ya no puede haber más preguntas aquí en sala, son 2 online. Por favor, damos paso online a la persona que está. Que se Hola. habilite el micro. Hola. Sí, no sé si soy yo. Sí, José. Sí, buenas tardes de nuevo. Tengo una pregunta como espectador. Cuando veo publicada una fotografía de cualquier fotografía, eso en mi mente genera un recuerdo, genera una memoria, genera todo lo que no está dentro del encuadre de la fotografía. Y esa memoria o ese recuerdo que genera en mí es distinto del que recuerda al que está a mi lado. Mi pregunta es, ¿cómo podemos calificar este recuerdo o esta memoria? ¿Es realidad? Cojo el título de la mesa. ¿Es imaginación? Me gustaría que me respondiera Martí Llorens. Gracias. Gracias, José. Pues le agradezco o no su pregunta. Gracias. No sé, la verdad es que no sé qué decir, pero hace un rato, tomando unos apuntes y tal, y estaba hojeando un libro que se llama Historia de la Imaginación, os lo recomiendo, no es de fotografía de Marx, lo cual es un descanso, ¿no? Del señor Juan Arnau, que es astrofísico y filósofo. Y dice, y lo dice en el preludio, o sea, y habla de la historia de la imaginación. Dice, la imaginación, ya sea mítica, filosófica o científica, establece el pacto entre el espíritu y la naturaleza. Sin ella no existirían los mundos simbólicos que han inspirado a los artistas y a los hombres de ciencia. Y yo diría, y a los fotógrafos y fotógrafas del mundo mundial. No sé, supongo que no te he respondido, pero disculpa. Pero yo creo que sí, que lo que estás planteando tiene que ver, y además yo me estoy ciñendo a lo que puedo al guión de la mesa, ¿no? Pero me gusta esta historia de la imaginación, ya sea mítica, filosófica o científica. Es el pacto entre el espíritu y la naturaleza, entre lo que hay y lo que eres tú, lo que hay y ves, lo que hay y lo que no ves. En medio está la imaginación, si no, no hacemos nada, tanto en el campo del arte como en el campo de la ciencia. Sí, gracias. Siguiente pregunta. Sí. Gracias por ser breves, además, ambos. Sí, ¿tenemos pregunta? ¿Sí? Buenas, ¿qué tal? Saludos desde Barcelona. Bueno, a mí me gustaría, primero, Cristina, decirte que dinos la dirección exacta de la mansión con jacuzzi donde vive la fotografía, porque algunos no la tenemos a mano. Hay que usar la imaginación. Ah, hostia, vale. Luego, Emilio, así súper breve, en clase en la universidad comentamos el caso que te sucedió el día 7 y fue muy interesante también, que yo creo que los hombres nos tenemos que plantear cosas en los espacios no mixtos y con muchas alumnas hubo un debate potente y los fotógrafos históricamente hemos tenido una situación de privilegio con la cámara que no estaría mal revisarla. En cualquier caso, la pregunta para toda la mesa. Bueno, para toda la mesa, la pregunta es el melón que va a llegar ahora, que ya vimos con trabajos como el de Jonas Bennigsen en el WordPress, con todo el tema de la inteligencia artificial, porque estamos hablando de la realidad, la ficción tal, y con Midjourney y Leonardo, y bueno, con todas las nuevas herramientas de inteligencia artificial, el fotoperiodismo a lo mejor no va a estar en entredicho en breve, pero muchas otras disciplinas de la fotografía, yo ya he visto muchas fotos que no soy capaz de
de ver si son reales o son ficción. ¿Y qué va a pasar con eso ahí? Igual para el próximo congreso. Gracias. Tenemos una intervención de Joan Badas ahora. Sí, solo un pequeño comentario. En primer lugar, felicitar a todos los de la mesa, pero en particular a Martí Llorens por su sugerente intervención. Me ha gustado muchísimo y sobre todo poner en evidencia que cualquier cambio, cualquier ruptura, como supuso la aparición de la fotografía, ya generó sus problemas en su momento. Pero yo estaba pensando que mientras que del año 1840 al 1860 en Estados Unidos se hicieron unos 4.000 daguerrotipos diarios, 4.000 daguerrotipos diarios, nosotros entramos aquí el jueves a las 9 de la mañana, más o menos, y saldremos hoy. En este espacio de tiempo se han capturado unos 10.000 millones de imágenes digitales. 10.000 millones de imágenes digitales. Y, por tanto, ante esta realidad inimaginable hace escasamente 10 años, nuestra posición tiene que ser distinta. Algunos de miedo, otros de pánico, otros de aprovecharse de la situación. Pero en todo caso, como mínimo, tener una actitud totalmente positiva ante algo que es imparable. Y por tanto, volviendo un poco a la realidad que nos ha convocado estos 2 días y medio aquí, yo creo que el nuevo Centro de Fotografía e Imagen tiene que estar recordando a Daguerre, pero que tiene que estar enfocado a intentar responder a esta realidad de este presente, que normalmente es la realidad del futuro, ¿no? Y este cambio de escala enorme, inimaginable, es el que creo que también tiene que quedar reflejado en este centro que se va a crear. Gracias. Muchas gracias, Joan. Vamos a cerrar el debate y la mesa. Pero hay una cosa que se me ha olvidado al principio y es que esta mesa, aunque yo estoy aquí como representante y coordinadora, pero está montada también con la ayuda inestimable de Rafael Trobat, que muy discreto se sienta allí. Es decir, lo hemos hecho entre todos. Quiero agradecer vuestra presencia, que me parece que ha enriquecido y que ha sido muy interesante en este debate. Y como somos los últimos, pues también me toca casi dar la palabra a Castro Prieto para cerrar este congreso, ¿no? En donde agradecemos infinitamente el apoyo de la Universidad de Alcalá de Henares y todo el trabajo realizado por la comisión y también el apoyo económico y de todo tipo y moral de la plataforma. Bueno, como miembro, ya no como ponente, sino como miembro de la plataforma, quiero decir que de todo lo que ha salido en estos 3 días, todas las ideas que han aportado todas las personas que han hecho, vamos a intentar extraer conclusiones y nos va a venir muy bien de cara a elaborar un dossier, a presentar al Ministerio de Cultura con todas nuestras sugerencias. Como decía bien Joan en el primer día, luego el Ministerio hará lo que quiera. Pero nosotros, nuestra obligación es intentar que ese centro sea lo más moderno, lo mejor posible, y para eso hemos hecho este congreso, para recoger las mejores ideas, ver cómo han funcionado personas que ya están metidos en este tema e intentar hacerlo lo mejor posible. No quería irme sin hacer los agradecimientos debidos a todos los que han hecho posible que se haya podido realizar este congreso. La plataforma es el organizador, pero hemos tenido una ayuda inmensa con la Universidad de Alcalá de Henares y luego nos han ayudado también empresas privadas como DKV, Fujifilm, Tecnotron y la Fundación Enaire. Han aportado algo para poder realizar el congreso. Luego el equipo técnico de la Universidad de Alcalá, Diego, Óscar, David, los 2 Robert, José y Keipó. Al equipo de producción de la Universidad de Alcalá, Melanie, Pablo, Lucía y Ángel. A Iván Espínola, que
que le hemos visto deambular todo el rato por aquí haciéndonos fotos. En fin, a Juan María Rodríguez, a Pollo Barba, por supuesto. Cómo no, a Natalia, la incansable. A Guillermo Navarro, que ha realizado la crónica. A los más de 60 comunicadores y a los que han presentado más de 160 comunicaciones. A todas y a todos los profesionales que han participado en las mesas. A los casi 500 participantes, los que están de manera presencial y a aquellas personas que han estado online. Y finalmente, y para quedar bien con todos, pues a todo el mundo de la fotografía. Se levanta este congreso.